Muy bien, seguimos en Monitor Económico y como estamos haciendo ya hace unos días, estamos comenzando a recibir números de cierre de la actividad económica en el primer trimestre de varios segmentos de la economía. Y un sector que es muy importante es el sector de la hotelería y por eso queremos conocer, bueno, cómo ha arrancado este año 2023 en este segmento que en los últimos 2 o 3 años ha estado pasando por una situación muy compleja por la cuestión de la pandemia y que ahora ha estado buscando también ir recuperándose. Para eso, para hablar sobre este tema está Josefina Otero. Ella es miembro de la Asociación de Industria Hotelera del Paraguay y también gerente general de Dazzler y Splendor y del Wyndham Asunción, dos hoteles muy importantes en nuestra ciudad capital. La saludamos a ella, a Josefina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Poder conversar contigo, Josefina, esta mañana. Y la pregunta que teníamos es, bueno, ¿cómo han visto este arranque del 2023? Cerrando ya este primer trimestre, ¿cómo está la actividad hotelera? Bueno, es un año en el que vemos mayor movimiento, si bien hay que diferenciar un poco lo que es el movimiento de Asunción y el resto del país, ya que Asunción es principalmente corporativo, entonces lo que fue enero y febrero un poquito más tranquilo en Asunción y a partir de marzo ya empezó más el movimiento corporativo de grupos, eventos y demás, y hay buenas perspectivas para este año, pero bueno, hay que seguir trabajando para compensar 2 años, 2 años y medio muy difíciles de los que venimos. Eh, Así que seguimos promocionando el destino, queremos seguir impulsando medidas que apoyen al crecimiento del turismo del país, ya que realmente todavía hay mucho trabajo por hacer en Paraguay para que sea conocido a nivel internacional y para que se desarrolle más esta industria también. Claro. Algo que podríamos tener respecto a los colegas de ustedes, la actividad, ¿cómo estuvo esta Semana Santa? ¿Hubo reservas o fue similar al año pasado? ¿Qué información tienen, Cecilia? Perdón, Sí, Josefina. en el sondeo que hicimos con nuestros socios en lo que era Alto Paraná, sobre todo Encarnación, se veían altos niveles de ocupación por encima de lo que es el 80%, algunas propiedades incluso estaban al 100%, y en lo que era Asunción un poquito más tranquilo, ya que al ser más corporativo frena un poco la actividad comercial, y muchas empresas que vienen del exterior a trabajar no vienen durante esas fechas. Entonces, Asunción había hoteles que me decían que no estaban con tan buena ocupación, o algunos que tenían ocupación más cerca del 50%, digamos, no con niveles tan altos como el interior del país, que son destinos más vacacionales, de descanso, de relax. Entonces, digamos que para esa clase de destinos fue muy buena Semana Santa, pero para destinos como Asunción más corporativos frena un poquito la actividad comercial. Claro, claro. El nivel de ocupación, si pudiéramos un resumen de lo que ha sido estos primeros 3 meses del año a nivel general, ¿en cuánto más o menos hablaríamos? Y hubo niveles de ocupación estos últimos meses de entre 50%, algunos meses por encima del 50%, pero promediando por ahí entre 50 y 55% fueron los niveles de ocupación que se ven registrando en las encuestas. El hecho de que ya hemos restricciones sanitarias, de que los flujos de vuelos están nuevamente reactivándose, incluso algunas compañías ya conectándonos diariamente con Europa, de alguna forma esto está comenzando a tener su efecto sobre la actividad del sector hotelero, Josefina. Sí, sin dudas ayuda, pero todavía no está restablecido el 100% de la conectividad aérea. Los precios de los aéreos también están bastante elevados en algunos destinos. Eso hace que realmente la cantidad de viajes disminuya, a diferencia de otros años. También había antes algunas opciones low cost, por ejemplo, viniendo desde Buenos Aires, que hoy en día no están todavía reactivadas. Entonces, hay destinos que son un poco caros, para que se les hace caros venir a Asunción, así que todavía hay que seguir trabajando. Creo que también sería bueno ahora con las elecciones y demás que se ponga en agenda el tema del aeropuerto de Asunción, que al ser un aeropuerto internacional realmente queda pequeño, le falta infraestructura y eso hace que también no se impulse el turismo, porque Paraguay realmente tiene una ubicación privilegiada dentro de la región y podría tener muchísimo más movimiento con un aeropuerto que acompañe, ¿no? Claro, totalmente. Y en materia de Asunción, por ejemplo, antes de la pandemia se estaba caracterizando por ser una sede de eventos importante para la región y eso estaba haciendo crecer bastante al sector hotelero. Esa cuestión de, o por lo menos no sé si en agenda hay eventos importantes para los próximos meses que podrían vaticinar de mejores números que lo que ya hemos visto hasta ahora.
Sí, bueno, siempre para lo que es mitad de año está lo que es la Expo en julio, también vienen varios shows para lo que sigue el resto del año, hay algunos congresos que también ayudan a que haya mayor movimiento, todo lo que son los recitales sin duda aportan también al movimiento de la ciudad, ya que vienen tanto del interior del país como también de países limítrofes de la región que les interesa venir, vienen mucho del norte de Argentina, por ejemplo, cuando hay grandes espectáculos aquí en Asunción. Así que contamos con que haya esos eventos que se sigan realizando. También desde el Convention Bureau, que es la asociación que impulsa lo que son la realización de congresos y eventos en la ciudad. Hay un buen pronóstico para este año y también ayuda mucho lo que son todos los eventos deportivos que se vienen dando también ya desde hace algunos años. Se viene eligiendo a Paraguay como sede, eso sin duda trae muchísima gente, muchos equipos del exterior que necesitan hospedaje, que necesitan gastronomía, así que siempre en lo que es turismo de eventos hay que destacar el derrame económico que eso genera, porque muchas veces se piensa que solo genera ingresos para el salón o el hotel donde se realiza ese evento, pero realmente no, hay un derrame económico que afecta a un montón de industrias, que afecta a transporte, afecta a gastronomía, a los shoppings, incluso a los artesanos de la calle, entonces realmente hay que tener en cuenta en todo lo que es el turismo de reuniones, el impacto que tiene, es impresionante. Totalmente. El sector hotelero, ¿Tenido alguna, o el gobierno había dispuesto algunas medidas especiales en cuanto a pagos de impuestos y todo eso? ¿Esas medidas todavía permanecen o ya terminaron sus periodos y no sé si lo necesitan todavía? No sé cómo están en esa materia, Josefina. Lo que se dio fue principalmente financiación en el pago de impuestos, no hubo quitas. ajá, Y realmente varias propiedades han quedado endeudadas y siguen pagando esas cuotas hasta el día de hoy, entonces es difícil poder afrontar todo, pero bueno, se está realizando. Lo que yo creo que sería bueno retomar para este año son incentivos. Actualmente hay países de la región que tienen, por ejemplo, que no se les cobra el IVA en productos turísticos a los extranjeros. Entonces, en el caso de que vos viajas y te hospedas en un hotel, para el extranjero no te cobran el IVA y eso es algo que Paraguay estaría bueno que aplique, por ejemplo, y no tiene esa clase de incentivo. Entonces, yo creo que estaría bueno rever qué políticas se podrían aplicar para incentivar mayor movimiento y mayor turismo, como para que siga creciendo el rubro y para que también las propiedades que están cumpliendo con sus obligaciones adquiridas durante la pandemia lo puedan hacer con mayor fluidez y facilidad sin que les sea tan pesado. Creo que lo que falta son incentivos realmente. algo de lo que estás comentando, Uruguay lo hizo con muy buen éxito. Yo por lo Sí, menos he Uruguay lo visto. tiene hecho, Argentina Ujú. también. Y realmente acá lo hemos pedido, hemos tenido una disminución del IVA en periodo de pandemia, que era en vez del 10% era el 5% para productos turísticos, no era solo para extranjeros, sino para todo el mundo que los consumiera, era una excelente medida, pero ya terminó esa medida el año pasado, nosotros habíamos pedido la extensión, pero no tuvimos una buena respuesta en eso, favorable para continuar extendiéndolo por el tema de que ya no, la pandemia no estaba en un momento crítico, pero sí vemos una falta de incentivos, entonces hemos hablado este año nuevamente con lo que es Ministerio de Hacienda para que se ponga en agenda el tema de nuevo y ver si se puede considerar, por lo menos para los extranjeros, hacer esa quita de IVA en productos turísticos. Creo que sería un muy buen beneficio y sería más competitivo a nivel regional el destino, también teniendo en cuenta que los países vecinos lo tienen. claro, claro. Todavía no tuvieron una respuesta de Hacienda a ese pedido entonces. No, no, yo creo que ahora lo más probable es que estos temas ya se traten post elecciones, ¿no? Es medio difícil ahora generar estos cambios claro, en estos claro. tiempos. Entonces, sí estamos buscando tener reuniones con los candidatos desde el gremio, entonces estamos viendo si podemos tener reuniones con los principales candidatos y por lo menos que tengan en mente estos temas que son los que nos preocupan a nosotros para tenerlos en cuenta en su agenda. Una consulta más, José. Cuando hay elecciones, bueno, estamos en el mes donde vamos a elegir a un nuevo gobierno. Históricamente, el sector hotelero se ve resentido, afecta mucho o no la cuestión de un cambio de gobierno en el segmento. Bueno, de hecho, para el rubro específico nuestro han venido grupos para lo que es el observatorio electoral. Entonces, en ese sentido, trae esa clase de grupos. También para lo que es la asunción después del presidente, también
se traen varias comitivas de los diferentes países, eso también genera movimiento, pero bueno, creo que como en todos los rubros, lo que sí, siempre hay un poco de incertidumbre en la toma de decisiones hasta que se define, porque hay muchas empresas que están aguardando a ver qué sucede como para determinar si hacen ciertas actividades o si realizan ciertas inversiones. Entonces, eso ya no es algo solo a nuestro rubro, sino a todos, a la economía en general del país. Siempre se genera un poco de esperar a ver quién gana para definir alguna toma de decisión. Sí, totalmente. Y para cerrar, porque me tocaste un tema que me llamó. Atención que lo hayas mencionado. Un dólar más caro, mencionaste que estaba golpeando bastante el valor de los tickets de vuelos a nuestra capital. ¿También en la tarifa del sector hotelero les está afectando el tener un dólar más apreciado? Bueno, el tema es que ese dólar que sube también después se traduce en costos más altos, en definitiva. Entonces, siempre que se traslade a los servicios y a los costos, los hoteles obviamente van a tener que ir ajustando sus tarifas acorde a los costos que van teniendo. Entonces, sin duda, un poco afecta por ese lado. Siempre igual desde el sector hotelero tratamos de no trasladarlo directamente, sino tratar de, a través de gestión de costos y demás, hacer que no genere un gran impacto. Entonces, en general nosotros recién lo que estamos tratando de hacer desde el sector hotelero es simplemente volver a tener tarifas similares a lo que era previo pandemia, ya que en la pandemia nuestras tarifas las hemos ajustado muchísimo y lo que estamos tratando es restablecer esas tarifas que se bajaron por ese periodo de crisis previo a lo que era. Incluso todavía no vuelven a ser las mismas tarifas de previo pandemia. Entonces, en ese sentido, este sector creo que no es donde más se note. O sea, lo que Viendo estamos... no es que haya un aumento en las tarifas, sino una normalización de los valores a cómo era antes de que ocurran todos estos eventos. Sí, realmente que sí, porque bueno, una estrategia que usó el sector hotelero durante pandemia fue bajar sus tarifas porque había muchísima menos de demanda por todo el freno de los viajes que hubo. Entonces, fue una estrategia que se usó como para por lo menos hacer un poco de caja, hacerle frente a los costos que teníamos y ahora lo que estamos queriendo, no fueron periodos rentables para el sector, sino de supervivencia. Entonces, ahora la idea es volver a tener tarifas que sean competitivas y que sean rentables para el negocio para que se puedan seguir creciendo. totalmente. Sensible. Josefina, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por darnos esta perspectiva de cómo está este sector. No, muchas gracias a ustedes y bueno, pueden encontrar toda la información en nuestras plataformas digitales de IP. Muchas gracias. Muchas gracias. Así estaba con nosotros entonces la presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. Por eso es AIP, justamente ahí lo mencionaba Josefina Otero Rey. Ella es, también gerente general de hoteles Dazzler y Splendor y Wyndham Asunción, ¿verdad? Dos hoteles de renombre internacional que están también acá, dos marcas que están aquí en Paraguay. Así que muy interesantes los datos de cómo está este segmento, ocupaciones en torno a 50, un poco más del 50% de ocupación, normalización en los precios y expectativas debido a eventos, tanto del orden deportivo como del orden político y también otro tipo de eventos corporativos para ir repuntando de alguna manera este sector que ha sido, como les decía al inicio de la entrevista, muy golpeado desde el 2020 por el efecto de la pandemia y bueno, y hasta ahora se siguen arrastrando los efectos de eso.